Si lo tenemos ahí, Marcos 9, del 14, Marcos 9, 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él, le saludaron, y él les preguntó: ¿qué disputan? ¿Qué discuten con ellos? ¿Qué hablan? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tenía un espíritu mudo. Qué loco, ¿no? ¿Cómo sabía que era un espíritu si era mudo? Dijo: soy mudo. No, ¿cómo no? Porque claro, si era mudo, ¿cómo sabía? Con señas, ¿no? O sea, y este hombre era el papá, mire, leemos un poquito más, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¡Wow! ¿Cuánta necesidad hay allá afuera, no? Hay mucha necesidad. Hay hambre, hay sed de la palabra, hay hambre, hay sed de la manifestación del reino. La creación entera gime a una por la manifestación de sus hijos. ¿Cuántos quieren hacer la obra del reino? Amén. Yo quiero hacer la obra del reino. Y en toda esta movida, en toda esta impartición, en todo este desafío de Dios, Dios nos está llevando a una... como que nos está... A ver, por un lado, dice: ensancha tus estacas en sitio de tu tienda. Ensancha. ¿Por qué? Porque justamente aquellas personas que tienen gran necesidad en el corazón de Cristo están y van a venir a este lugar o a ese lugar que vamos. Pero a nosotros, aparte de esto, eso ensancha es para recibir, cobijar, amar, bendecir, sostener, afianzar, impulsar, establecer. Pero a nosotros el camino se nos hace más angosto. El camino se nos hace más estrecho. ¿Cuántos quieren ir por el camino ancho y espacioso? No. ¿Y por el camino angosto? A ver, vamos por el caminito angosto. Viste que cada vez Dios, ahí. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere manifestar su obra en tu vida. No solo ya en tu vida sanando y liberando y operando en lo que aún necesitas, en lo que aún falta por hacer, sino que ahora Dios quiere hacer a través de ti. Pedro, el apóstol Pedro dice, ahí hay una escritura que dice: cada uno ministre en la medida que ha sido ministrado, porque en la medida que ministramos, el Señor nos ministra a nosotros. Hay un momento, hay un tiempo en Dios para aquel que está más crecido. ¿Cuántos crecidos hay aquí en Dios? Hágase cargo. ¿Cuántos ya estamos de hace tiempo en el Señor? Hay gente crecida aquí. Hay gente que tiene dones, que tiene talento, que tiene llamado. Hay gente que está que Dios está esperando. Hay gente que Dios quiere usar. Por eso es un gozo, es una alegría también de todo el trabajo que hay en la iglesia. Felicito por aquellos que se han dispuesto a operar, a trabajar por cada casa que se ha abierto para Dios, por cada célula, por cada líder que está siendo formado, que está siendo impulsado, que está impartiendo la palabra. ¡Qué bueno, qué bendición! Eso es el agrado de Dios. Dios está feliz, contento. Pero ahora, eso es una parte. Ahora Dios quiere glorificarse a través de tu vida, para esas vidas. Y que nuestra palabra no solo sea palabra, sino que sea palabra con el respaldo de la manifestación de lo sobrenatural en la vida.
¿Lo cree? Sí, lo tomamos en el nombre de Jesús. Por eso que bueno es aquellos que toman el desafío. Y otros que todavía no, bueno, les impulsamos, les aconsejamos, no sé cómo decirlo, para que usted tome ese desafío, porque ahí está la bendición. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que serán añadidas. Todo aquello que aún necesitamos nos será añadido de gracia. Y si usted se pone a ver esa palabra antes de este versículo, está diciendo: ¿por qué te afanas por vestido, por comida? Dice: ¿acaso ustedes no valen más que los lirios del campo, que un ave? Y nos da ejemplo. Dice: y aún el rey Salomón se vistió como un lirio del campo, y dice que las aves son alimentadas y que nosotros valemos más. Y al final dice que el reino de los cielos se manifiesta. Entonces quiere decir que Dios sabe y conoce cuál es tu necesidad. Pero como en ti hay conocimiento, ¿cuánto tiene conocimiento de la palabra? Un poquito aunque sea. Ya hay conocimiento de la palabra. En aquellos que hay conocimiento de la palabra, Dios no puede hacer ahora, porque Dios sabe, y el otro Dios con minúsculas sabe, que tú tienes conocimiento. Entonces, para que los cielos se abran y para que la bendición de Dios en lo que necesitas, en lo que aún falta ser añadido, sea impartido y sea manifestado a tu vida, lo que Dios está esperando es que tú actives, que tú tomes la posta, que tú te levantes en el poder de la palabra. ¿Estamos claros? ¿Vamos ahí? ¿Está bien? Mire, dice, este hombre hablaba de su hijo, y dice: y respondiendo él les dijo, Jesús responde y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Le hace acordar a usted? ¿Cuántos se sienten identificados? Claro, alguna vez nos pasó. ¿Y qué es lo que nos pasó? Aquel que, vino, saca el bicho que hay adentro, decir, ¿qué algo que no, yo nunca, y nunca te manifestaste porque nunca te entregaste. Vamos a hablar aquí a Masai. Porque de pronto conocemos la palabra. El hecho de conocer la palabra solamente no quiere decir que estemos libres, porque es libre aquel que tiene sensibilidad espiritual, aquel que recibe, aquel que mira por él, aquel que da lugar a la operación de Dios en su vida. Entonces fíjese acá que quien había ministrado a este hombre, a este chico que tenía esta situación, eran los discípulos de Cristo. Sin embargo, estaban faltos de fe. Jesús le dice, después le dice: este género no sale si no es con oración y ayuno. Y habla de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la palabra de Dios. Porque, ¿por qué o cómo viene la fe a nuestra vida? Por oír la palabra de Dios. Y fe es declarar aquello que hoy no lo tengo, lo declaro como que está hecho. O sea, ¿qué tengo que hacer? Soltar la palabra, impartir la palabra. Cuando yo hablo la palabra tiene el poder de la vida y de la muerte. Amén. Ese poder tiene la palabra de la vida y de la muerte. Por eso es importante que nosotros aprendamos a soltar la palabra. Y también se requiere de una mayor consagración, una mayor entrega. El jugador, para jugar, necesita entrenar. ¿Cuántos vieron el reportaje que le hicieron a Tevez en Canal 2? Había pasado un reportaje hermoso. Hoy veía un reportaje en Canal 26 a la tarde, justamente, y hablaba de Fuerte Apache. Y era un programa como de testimonio, ¿sí? De gente que estuvo en la cárcel, de gente que estuvo en situación de droga, en situación de calle, en delincuencia, y gente que decidió cambiar. Y entre todos ellos, uno de todos
testificó, estuvo 27 años, algo así, 27 años atado a los vicios, atado a la delincuencia. Y él contaba que un día, él dijo, hasta acá llega mi vida. Y cuando él dijo eso, porque ya no daba más, recordó que alguien alguna vez le había hablado de Jesús. Y lo contaba así, un hombre una vez me habló de Jesús aquí mismo. ¿Y qué hice? Dice, fui y busqué su casa. Fui y busqué que él hable conmigo. Él me abrió su casa, dice, y lo dice que lo tuvo 3 horas abrazado. 3 horas. Dice, ¿sabes qué? 3 horas este hombre me abrazó. Y en ese abrazo yo recibí el abrazo de mi padre, de mi madre, de las personas que me habían herido, que me habían fallado. Y después de eso, Jesús me liberó y nunca más volví a la droga, nunca más tuve una recaída. Mirá qué grande que es el amor y el poder de Dios. Y cuánta necesidad hay. Ahora digo, pregunto, ¿cuál sería el grado de consagración de ese hombre? ¿Estaría consagrado? ¿Estaría conectado con Dios? ¿Estaría consagrada su vida a Dios? Viste que la palabra nunca vuelve vacía. Qué bueno es impartir la palabra. Este hombre impartió un día la palabra y este joven no se olvidó de esa palabra y fue a ese lugar a recibir, y recibió un abrazo, y en ese abrazo recibió la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios lo tocó, lo conmovió y trajo sanidad y trajo liberación a su vida. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿A que Cristo operó? Claro, Cristo operó. ¿Pero por qué Cristo operó? ¿Por qué Cristo pudo operar de esta manera? ¿Por qué? Porque el hombre estaba consagrado, porque su vida estaba alineada con el Señor. Y esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquí dice oración y ayuno. Dios nos está demandando mayor santidad, mayor consagración, mayor búsqueda, mayor entrega. Tenemos que consagrarnos más en el Señor. Tenemos que ir a una mayor búsqueda para ver la manifestación de su reino. Toda su gracia, toda su unción, su poder está aquí en medio nuestro. Pero cuando hay conocimiento, Dios se mueve por el conocimiento, por lo que conocemos. Dios sabe y Dios quiere hacer, pero Dios no puede hacer si en nosotros, estando el conocimiento, no operamos en base a lo que su palabra nos imparte. ¿Me siguen esta noche? ¿Está conmigo? ¿Se entiende lo que me hago entender, lo que digo? Todos somos conocedores de la palabra, todos hemos visto la manifestación de su presencia. Y vamos a ver mucho más. Dios quiere hacer mucho más. Dios quiere hacer y Dios va a hacer mucho más. Dios te va a bendecir en grande, porque dice que todo lo demás te será añadido. Entonces no se amedrente, no se canse, no se atemorice, no dude, no dudemos de la palabra del Señor. Y que todo sea un desafío a más, a una mayor entrega, a una mayor consagración. La palabra del Señor dice que el que a mí viene no le echo fuera, y dice que venimos a Él tal como estamos. No importa la situación en la que nos encontramos, no importa. Lo importante es venir, pero una vez que venimos y la palabra toca nuestra vida, la palabra llega a nuestros oídos y viene a nuestra mente y pasamos a entender y comprender lo que Dios requiere, lo que Dios quiere, anhela de nosotros. En nosotros está el poder de la decisión. Dice su palabra que determinarás una cosa y te será firme. Es según lo que deseo, es según lo que determino, es según lo que yo determino. Dios no va a obligarte. Dios te imparte la palabra, Dios te da el conocimiento, te da las opciones. Él te ministra con su gracia, te cautiva con lazos de amor. Dice, me has seducido, me has cautivado con lazos de amor. Pero
Cuando sabemos hacer lo que sabemos hacer, lo que debemos hacer, lo debemos hacer. Si amamos a Dios, debemos andar como Él quiere que andemos. Si somos amigos de Él, debemos seguir su consejo. Entonces es ahí cuando lo que Cristo manifestó se manifestará en nuestra vida, y aún mayores cosas se van a manifestar. La bendición de Dios en nuestra vida tiene que ir en aumento. Dice que iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Dice que la bendición nos va a perseguir, nos va a alcanzar y nos va a poseer. ¿Cuántos han sido poseídos por la presencia del Señor? Ahora, no desaprovechemos esa presencia que Dios nos ha dado. No seamos, no sé cómo decir, imprudentes, o no seamos, no sé cómo emplear, qué palabra emplear. ¿Necios? ¿Qué dijo necios? ¿Algo dijo necio? No, ¿qué dijo? ¿Necio? Bueno, no seamos necios, seamos sabios, seamos inteligentes y hagamos buen uso de esta presencia que Dios nos ha dado. Dios nos ama con amor eterno y celosamente. Por eso cuando hay conocimiento, el enemigo también viene a ver, a probarnos. Dice que Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sensibles. Nunca pierda usted la sensibilidad del Espíritu Santo. El día que usted pierda la sensibilidad de Dios es el día que Dios deja de hablarte, porque la mente es cauterizada y Dios te permite aún creer en la mentira. Entonces lo que es pecado ya no lo ves como pecado, lo que es mentira ya no lo ves como mentira, sino que nada. Cuidado, no salgamos de esta sensibilidad, de esta preciosa presencia de Dios, para que nuestra vida sea bendecida y seamos prósperos y seamos usados por el Señor. Lo que Dios te ha dado es lo que debo impartir. Lo que Dios ha hecho en tu vida es lo que Dios quiere hacer en otras vidas, y aún más, mayores cosas. ¿No se gozaría usted en ser usado por el Señor? ¿No se gozaría usted en ver personas libres como usted fue libre? Mire que un día vamos a ser juzgados por aquello que pudiendo haber hecho no hemos hecho. Entonces, ¿sabe qué? Es como que todos tenemos necesidad. Yo soy el primero que tengo necesidad. Pero dejemos de lado nuestra necesidad y miremos por aquel que no lo tiene a Él. Dejemos de lado nuestra necesidad y vamos a su presencia. Vamos a buscar de su unción y vamos a desafiarnos a nosotros mismos y vamos a soltar su palabra. Pero cuando vamos a la intimidad, vamos así como Dios, como Cristo les dice a los discípulos. Este género no sale sino con ayuno y oración. Dios quiere una mayor búsqueda. Dios requiere una mayor búsqueda, porque Dios está pronto, la mía madre sabrá aquella Masai, a manifestar su reino en forma tangible en nuestra vida. Yo creo en ese Dios que cuando usted ora, yo creo en ese Dios que al pasar las personas por esa calle sean tocadas las personas sin que nadie les hable. Creo en ese Dios que siente el escalofrío, las personas que sienten fuego. Creo en ese Dios que cuando viene una persona en silla de ruedas se levanta. Creo en ese Dios que emploma las muelas. Creo en ese Dios que da vista a los ciegos. Creo en ese Dios que abre los oídos que están sordos. Creo en ese Dios que crea órganos nuevos. Creo en ese Dios que estirpa el cáncer, que estirpa el SIDA. Creo en ese Dios que alarga las piernas, que alarga los brazos. Creo en ese Dios que endereza las columnas. Pero para todo eso, Dios dice, está bueno que creas, qué bueno, qué lindo, me gozo porque crees. Los discípulos creyeron, lo veían en Él, estaban con Él, creyeron. Por eso es que cuando este hombre vino con esta situación, ellos fueron y activaron. ¿Pero qué le faltaba? Fe, búsqueda en la palabra. Les faltaba consagración, les faltaba ayuno, les faltaba oración. Entonces Dios no pudo respaldar esa palabra, porque Satanás sabe lo que te falta. Satanás conoce muy bien cómo está nuestra vida.
Satanás sabe lo que le falta. Por eso no es solo soltar una palabra. Porque cuando soltamos una palabra, mejor que Cristo la respalde. Está bien, Cristo obra y opera por la palabra. Y muchas veces lo hace, siempre lo hace respaldando su palabra, pero muchas veces lo hace no por mi vida, sino por la vida de aquel que viene inocentemente a Dios con un corazón abierto, sincero, en una búsqueda profunda a Dios. Y Dios, por amor y misericordia, a ese alma usa al burro. ¿Se entiende? Pero Dios nos ha traído, nos ha convocado, nos ha ungido, nos ha ministrado y nos ha posicionado como reyes y sacerdotes. Él nos ha conferido su presencia, su poder, su unción, su autoridad. Y Él quiere manifestarse, Él está deseoso a manifestarse a través de nuestra vida. Por eso, en usted está el poder, en usted está la gracia, en usted está la unción, en su oración, en su consagración. Por eso usted debe ser sabio en su hablar, no quejarse, no enojarse. Cuidado con su boca, cuidado con lo que usted habla, cuidado con los insultos, cuidado. Santiago dice, hermanos, esto no puede ser así. De una misma boca, de una misma fuente no puede salir agua dulce, agua salada, algo así dice, ¿no? Cuidado, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y la unción de Dios es despreciada. Mejor muérdase los labios, cósase la boca con una buena aguja, cósase la boca con alambre de púa. Ponga un alambre de púa en su lengua. Mire que dice Santiago que la lengua es inflamada por el infierno y con ella contamina, dice, toda la creación. Entonces, seamos sabios, pidamos misericordia a Dios, alineemos nuestra vida, pero para que todo esto se manifieste, Dios requiere de una mayor consagración, de que nuestra vida esté consagrada al Señor. Y para consagrar nuestra vida, el sacrificio que Dios nos pide o lo que Dios requiere de nosotros, es como aquel jugador que antes de jugar, ¿qué hace? O sea, entrena y después ¿qué hace? ¿Qué hace el jugador? Concentra. Ahí cuando concentra, que, o sea, nadie, ni la familia, nada, no, tiene que estar ahí, en intimidad, en el secreto, concentrado. ¿Cuántos son profesionales en el Señor? Porque esto es una profesión. Pablo habla de la profesión. Y esto, el Evangelio, es una profesión. Tú eres un profesional de su palabra. Entonces, como tal, es el tiempo de no andar a medias. Es el tiempo de testificar la palabra de verdad. Y es el tiempo de ser verdaderos. Dios nos ha llamado para que seamos verdaderos siervos del Señor. ¿Quiere ser usted un verdadero siervo del Señor? Se va a notar. Si usted quiere ser un verdadero siervo del Señor, y yo quiero ser un verdadero siervo del Señor, se va a notar. ¿Por qué se va a notar? ¿Qué dice la palabra? Que por sus frutos los conocerás. Se va a notar. Se va a notar. Y mire que de pronto la gracia de Dios se corta. Dios quiere usarnos a todos. Dios está esperando por todos. Pero si nosotros no consagramos nuestra vida, si nosotros no nos alineamos en el Señor, por ahí esta palabra me parece una palabra aburrida, pero es una palabra de unción y de bendición. Es una palabra que esta palabra te traerá, si usted camina en base al consejo de esta palabra, Liman Sabar aquí Amasai, grande será la bendición para su vida. Dejemos de culpar, dejemos de condenar, dejemos de mirar al que está al lado, miremos nuestro corazón. ¿Sabe qué? Que cuando yo cambio, mi entorno cambia. ¿Sabe por qué la bendición de Dios? Dios está bendiciendo este lugar. Gloria a Dios, porque Dios te ha tocado, porque usted viene, porque usted ama a Dios, todo eso. Pero ¿sabe quién es la primera persona a ser cambiada? La pastora y yo. Si la pastora y yo no cambiamos, nuestro entorno no cambia y usted no estaría en este lugar. Es verdad, porque las almas son del Señor y Dios no le va a confiar un alma a una persona que daña, que destruye.
a una persona que no empodera, a una persona que no edifica, a una persona que no sana, a una persona que no libera. Y no digo con esto que estoy completo, me falta, porque la palabra es para mí, la tomo, la recibo y digo, Señor, heme aquí, ayúdame, dame fuerza. Dios, a través de su palabra, me está demandando. Dios, a través de su palabra, me está posicionando, me está seduciendo por un lado, pero por otro lado me está confrontando. Me dice, tengo esto para darte. ¿Cuántos quieren operar en el poder precioso, tangible, poderoso del Señor? Ser una iglesia conocida. Dice, oirán tu fama y te temerán. Dice que cuando la palabra habla del Señor, de todo lo que Cristo hizo, dice, y se oía su fama. Se oía su fama. ¿Cuál era la fama de Cristo? Que por donde pasaba había sanidad y había liberación. Esa era la fama de Cristo. Empoderaba, bendecía, sanaba, restauraba, se detenía con este, con el otro, no le importaba, se metía, soltaba, impartía la palabra. Se oía su fama. ¿Quiere ser famoso? ¿Quiere que oigan la fama, su fama? No porque su nombre sea conocido, y su nombre igual va a ser conocido, porque van a decir, anda a tal lado. Mire este joven, mire este muchacho que le contaba. Cuando él decidió cambiar después de 27 años, se acordó de un hombre que le habló de Jesús. Y ese hombre fue famoso porque por ese hombre, a través de ese hombre, Cristo se manifestó. Allá afuera hay un mundo que nos necesita. Aún aquí hay personas con grandes necesidades. Pero si dejamos de condenar, de acusar, de insultar, de maldecir y de mirar al que está al lado, a la derecha, a la izquierda, y miramos nuestro corazón y somos sinceros, nos sinceramos con Dios. Debemos aprender a ser sinceros con Dios. Si hay pecado, hay pecado. Si hay errado, hay errado. Sea sincero, sea veraz, sea verdadero con Dios. Hable verdad con Dios. Vaya delante de Dios y hable verdad. Y diga, Señor, aquí estoy. Hasta acá llegó mi vida, como dijo este muchacho. Hasta acá mis hijos, dice, mis hijos me veían y corrían. Mi esposa la había perdido. Mi hogar estaba desarmado. Y aún drogado, alcoholizado como estaba, dije, esto no va más, no puede ser. Y me acordé de uno que me habló de Jesús. Dios nos está dando esta oportunidad. Porque lo que viene es grande. Porque Dios necesita de nosotros. Dice su palabra, y con esto termino. Dice su palabra que Dios no va a poner más carga de la que nosotros podamos llevar. Y dice su palabra que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Yo quiero que todos podamos llevar. Yo quiero que todos, yo anhelo, yo deseo que todos podamos llevar esa carga que viene, que podamos contener, que podamos abrazar, que podamos impulsar, que podamos bendecir, que podamos impartir, que podamos mentorear, sostener, sanar los corazones. ¿Y a quién crees que Dios va a usar? A nosotros, a cada uno de los que aquí estamos. Ahora digo, pregunto, ¿está usted dispuesto? ¿Quiere usted ser usado por el Señor? ¿Sí? ¿Quiere usted ser investido de la gracia, de la gloria, de la presencia, de la unción del Espíritu Santo? Amén. ¿Lo quiere? Ya sabe cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto? La búsqueda con el Señor. Mire, el Espíritu Santo le va a hablar. El Espíritu Santo va a tocar tu corazón y te va a decir, hijo, te necesito en la habitación. Quiero hablar con vos. Somanar aquí a Masai. El Espíritu Santo lo va a llamar. Usted va a estar trabajando y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, hijo, esa mirada me trae tristeza. Esa mirada me corta la inspiración. Hijo, ese libro no es
lo que yo anhelo y lo que yo deseo. Hijo, esa palabra, y eso es el Espíritu Santo. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le hable? Dios te va a usar, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, y Dios va a usar tu vida para sanar. Dios va a usar tu vida para liberar a las personas. Dios lo quiere hacer. Y también Dios te va a decir, bueno, ahora ayudo. Ahora quiero que ayudes. Ahora quiero que entres en mi presencia y que hagas un ayuno. Ahora quiero que te consagres de esta manera. Porque la palabra que yo he hablado, dice el Espíritu Santo, en tu vida, la quiero ver manifestada, la quiero cumplir. Este es el tiempo. La rabiquilla pasó. Saje, Masai, Kamán. Oh, Ramajilla, Masai. Este es el tiempo en que yo quiero manifestar mi gloria, dice el Espíritu Santo, en tu vida. Yo te he bendecido, te he empoderado, te he sanado, te he ministrado. Y este es el tiempo que yo quiero manifestar mi gloria en tu vida. Por eso es que el Espíritu Santo hoy nos habla así. Y por eso es que el Espíritu Santo te va a hablar en la semana. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Lo recibe? ¿Lo toma? Den ese aplauso al Señor. Gracias.